Hola, bienvenidos a otro episodio de Vida Después de la Muerte, una serie digital de Red Más para todo el mundo en el que recogemos testimonios de personas que aseguran haber regresado con recuerdos de momentos en los cuales supuestamente llegaron a los límites de la vida, a esa frontera que hay, a ese punto en el cual para muchas personas se acaba nuestra existencia. Ese límite de la vida y la muerte. Le llaman SM, experiencias cercanas a la muerte. Muchos médicos han tratado de investigar, muchos neurólogos, este tipo de narraciones que se dan cuando alguien tiene un infarto, cuando alguien sufre una enfermedad muy fuerte, y entonces allí en una sala de operaciones o en algún lugar en donde se encuentran agonizantes y moribundos, recuerdan haber estado, digamos, flotando, observarse a sí mismo, estar en un túnel de luz. Y hoy tenemos un testimonio increíble para todos ustedes, un testimonio de estas experiencias cercanas a la muerte. Y estamos en un restaurante que se llama Llorente, un restaurante que está en el barrio Quinta Camacho, al norte de Bogotá. Así que vayan allá, vengan acá mejor, coman, pásenla bien, que es un lugar muy, muy bonito. Y bueno, bienvenidos todos a este episodio de Vida Después de la Muerte. Son muchas las personas que aseguran haber vivido experiencias increíbles. Aquí por estos micrófonos, en estos episodios, viene gente del común, vienen expertos, vienen creyentes, vienen personas que también han hecho parte de la farándula de Colombia, del mundo. Y esto lo ven en muchos lugares de América Latina y hoy estoy con alguien que ha vivido estas experiencias y que nos puede contar un poco qué fue o qué es mejor lo que alguien puede sentir cuando llega a ese punto supuestamente en donde se pasa o se está de frente al fin de la existencia, a otra dimensión, a otro plano. Yo no soy un creyente, lo quiero decir, yo no creo en la vida después de la muerte, no la he vivido, no he podido de alguna manera tener en carne propia o vivir en carne propia estas experiencias, pero respeto muchísimo las experiencias de las personas. Yo vuelvo a decir, nunca he visto un fantasma, nunca he visto un espíritu, no creo mucho en ellos y por eso busco esto, busco respuestas. Y por eso estamos con alguien que vivió una experiencia y por eso le doy valor a su testimonio, José Luis, que estamos con José Luis Melo, que ha vivido algo que llamamos una SM. José Luis, muy buenas y gracias por estar aquí. ¿Usted dónde nació, dónde vivió, de dónde es? Esteban, gracias. Yo soy de aquí de Bogotá, nací en Bogotá y actualmente vivo en Madrid, pero pues trabajo en Bogotá. Y bueno, José Luis, usted en su infancia se crió en un ambiente religioso, su mamá era muy religiosa, estudió en un colegio de curas, ha sido una persona que le ha gustado explorar la espiritualidad antes de que le pasara lo que le pasó. Sí, vengo de mis padres, mi madre es católica, mi esposa es católica, yo soy católico, sí vemos como esa parte espiritual y de fe bastante presente, por así decirlo, y sí la vivimos. Desde mi infancia vengo con espiritualidad, creo en la fe, creo en Dios y ahora actualmente también con mi familia. ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque mucha gente que ha vivido estas experiencias luego va donde el sacerdote, donde el pastor y dicen, todo es mentira. Eso que usted vio fue una alucinación. Realmente todos vamos a vivir es después en el paraíso. Eso no existe. Y es muy interesante. Y antes de que nos narre su experiencia, ¿usted ha tenido algún problema? ¿Le ha contado a alguien sobre lo que vivió y le han dicho, no, hombre, fue la anestesia, el único que nos salva es Jesucristo, o eso es mentira? Pues sí, yo poco, o sea, yo soy católico, creo, pero no soy de esos fervorosos o de esos que es lo que me pasó. Entonces sí, yo hace poco lo viví, lo tuve ahorita en febrero, hace muy poco tuve mi episodio de infarto, Hace 6 meses. 6 meses, entonces hasta ahora estoy como asimilando todo esto que me pasó porque pues obviamente sí es como raro todo y asimilando un poco cada día, cada vez más,
porque es muy, muy reciente y muy, muy rara a su vez. Y sí, muchos dicen, sí, eso pudo haber sido anestesia, eso, pero pues hay también personas que lo han vivido y me he escuchado y se me asemejan muchas cosas que me pasaron, por así decirlo. Bueno, vamos a hablar ya de lo que sucedió. Usted dice que esto pasó hace 6 meses. ¿Qué le pasó a usted eh, de un momento a otro? Que es algo que usted no esperaba. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que usted empezó a sentirse mal? ¿En dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Cómo fue la forma en cómo lo ayudaron? ¿Llegó a un hospital? ¿Qué pasó? ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, esto comenzó, yo estaba en mi apartamento con mi esposa. Es raro, pero no sé, eso hace parte de esos momentos. Eh, 2 días antes de mi infarto, yo me infarté un lunes, si no estoy mal. Y 2 días antes, el sábado, mi esposa tenía un dolor en el pecho, se sentía muy mal y pues nosotros de verla tan mal con mi hijo menor de 8 años, mi hijo menor dijo, no, llevémosla al hospital. La llevamos al hospital por un posible infarto. Yo la entré a ella diciéndole, está infartada, pilas. Entonces pasó ella, la atendieron, le hicieron un electro, que es lo primero que uno le hacen, y no salió muy bien, o sea, el electro salió bien, no era infarto, tenía como problemas de garganta y eso nomás. Entonces la mandaron a ir 2 días después a una cita prioritaria para descartar cualquier cosa, le dieron de alta y nos fuimos para la casa. El lunes nosotros madrugamos a la cita, fuimos a la cita, ella pues, estuvo en su cita, le dijeron que no era infarto, no sé qué. Estamos muy predispuestos porque 8 meses antes, casi un año, la hermana menor de ella fallece de un infarto. Entonces fue un infarto fulminante, entonces estábamos como muy prevenidos con el tema. Entonces a ella le dijeron que no, que estaba bien, que siga en controles, pues porque pues hay que descartar cualquier cosa. Nos devolvimos para el apartamento, desayunamos todo, yo me alisté para irme a trabajar y salgo de la ducha, me estoy cambiando y empiezo como a sentir como falta de aire, como no puedo respirar bien. Yo, ve, tan raro, comienzo como a tratar de aspirar y tratar de que el aire me llegue, eso y me pasa y yo, no, se me bajó el aire, dije yo, o me maluqué, pero bueno, seguí, sin no pasaron 10 minutos, yo le calculo, y me comienza a faltar más el aire, pero cada vez más duro. Entonces mi esposa ya me ve y me dice, ¿qué tienes? ¿Te sientes bien? Yo le digo, no, pues no sé, no puedo respirar, me hace falta como el oxígeno, no sé. Tomo agua, trato de calmarme, trato de abrir las ventanas, de todo, salgo al balcón, tomo aire y me pasa. Yo dije, bueno, no sé qué puedo hacer. Mi esposa dijo, no, pues llamemos, tomémonos una aspirineta o algo que dicen que la aspirineta ayuda, no sé qué. Porque pues dijimos de pronto un infarto. Y yo no, pero pues no creo. O sea, no. Me pasa un poco, pero a los 10 minutos vuelve más duro y la presión en el pecho a garganta se vuelve demasiado fuerte y la falta de aire. Ya es presión que es como si alguien te pusiera un carro encima, no sé, es una presión dura. Y la falta de respiración es cada vez más, porque ni siquiera el agua sentía que me pasaba por la garganta. Entonces ya llamamos a la seguridad, que una ambulancia o algo, pues para llevarme, porque yo ya me sentía muy mal, ya estaba muy pálido.
ya estaba sudando y me sentía muy mal. Aunque yo decía que no era infarto, yo le decía a mi esposa, no, eso es algo pasajero, o sea, no quería ni ir al médico. Pero pues ya la situación fue como dura, llamamos a seguridad sí dijo, que sáquenlo del apartamento del conjunto. Buscamos una ambulancia, no fue posible. Buscamos de pronto a la policía para un carro que me llevara al hospital cerca a Madrid, que es donde vivo. Tampoco fue posible. Algo así rápido, lo primero que fue que salió un carro del conjunto, una camioneta, y el de seguridad del conjunto me dijo, métase ahí, habló con el del carro y llévelo al hospital. Llego al hospital y aunque yo voy como tranquilo, porque yo siempre estoy como muy tranquilo, o sea, no estoy alterado, eh, entro al hospital y mi esposa dice lo que yo le había dicho 2 días antes ay, perdón, 2 días antes a la enfermera que vamos, es un posible infarto, atiéndalo, porque pues obviamente en el mismo hospital es muy raro. Pero sí, como no reconocían porque dijeron, ustedes vieron hace 2 días, pero era su esposa, como así. Entonces, bueno, entraron y me ven como tan mal que me hicieron de una al electro. El electro sí, esta vez salió con picos muy altos y picos muy bajos y en una cantidad, o sea, en unas vibraciones como raras y uno no sabe leer eso, pero uno veía esa vaina como loca ahora que lo veo. Y se alarman las enfermeras, se alarma como después de que lo ven, se alarmó todo el mundo, eso, las enfermeras parece como gallinas cuando la sacan que para todo lado. La enfermera jefe se me acerca y me dice, no, este señor está infartado, no sé qué, procesos de no sé qué. Ahí hablan entre ellos, uno no sabe. Y me sientan, me llenan como la palma de mano con una cantidad de pastillas impresionantes. Me dicen, tómese eso y acuéstese. No se puede mover, me decía. No se puede mover, si quiere ir al baño no se pare, ahí nosotros lo atendemos, si quiere hágase ahí, no pasa nada, quédese quietico. A mi esposa le dicen, sí, él viene muy mal, y acompáñelo ahí. Yo estaba como en la parte de urgencias del hospital de ahí del sector. No pasó 20 minutos, más o menos, no sé, eso fue como rápido. Y llegan unos médicos, me imagino que de turno, no sé, y dicen, ¿dónde está el señor? No sé qué, que viene infartado. Entonces, cuando ya dicen infarto, ya nosotros, mi esposa y yo, como que reaccionamos por lo que ha pasado en la familia, como que infarto, ¿no? O sea, es triste, o sea, se me llenan los ojos de lágrimas, mi esposa también. Mi esposa dijo, no, se fue mi hermano menor, no, mi esposo. Como fue bastante duro cuando dijeron esa palabra. Y el médico dijo, no, 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 cálmense, cálmense porque pues en esta situación hay que tener calma. Entonces yo como que le decía al médico, sí, yo estoy tranquilo, pero pues mi esposa está muy angustiada porque hace poco perdió a su hermana, o lo mismo, entonces está viviendo lo mismo, entonces por eso entonces él decía, no, pues cálmese porque hay que calmarse. Allá la sacan a un lado, yo me quedo como con otro médico que había ahí y me dice, no, cálmese, trate de tener fuerzas. Me dijo como si agárrese a la vida. O sea, si cree en Dios, tenga fe. Si tiene hijos, luche por sus hijos, aférrese a la vida. Y está en usted, me decía algo así. Es una persona que yo no sé si en ese momento estaba ahí o sea, yo vi que llegaron 2 médicos. Vi cuando salieron 2 médicos con mi esposa y había pues enfermeras y eso,
O la persona que me habló, no, pues no sé si era de ahí de dónde, de dónde me hablaban, porque pues yo escuchaba, pero pues no sé. No sé si los medicamentos estaban haciendo efecto, no sé. El caso es que esa persona sí me dice, aférrese mucho a a la vida. Tiene por qué vivir. Cuando yo estuve un momento ahí solo, yo creo que, pues ya después que yo pasé todo esto, mi esposa me dice, no, a mí me sacaron, me dijeron que yo estaba muy mal, que tenía que fortalecer el corazón para poder trasladarme a Bogotá para intervenirme inmediatamente. Porque el infarto, yo venía infartado desde mucho antes. Y las cosas de aire que me faltaban fueron muchos como preinfartos o infartos pequeños, leves, no sé. Pero ya el grande fue muy, muy duro y el corazón estaba muy débil. Entonces tenían que hacer que el medicamento pudiera, que el corazón tuviera más fuerza para poderme trasladar e intervenirme. Pero mientras eso, no me podía, le dijeron no lo deje dormir, procure que esté tranquilo, que no le vuelva a dar como otro infarto porque se nos va, si se duerme se va, si se salta se va, si cualquier cosita se supone que yo ya me iba, no, no pasaba. A mí me dijeron básicamente, a mí me dijeron que es ahí, aférrese a la vida y ya. Son como 6 horas más o menos que le dicen a uno para fortalecer, algo así, no me acuerdo cantidad de tiempo, pero sí en que el efecto de las pastillas hiciera y el corazón se fortaleciera. En ese momento, muchos dicen que fueron las medicinas, la morfina, no sé, que me pusieron a ver cosas raras, pero yo comencé a escuchar a la gente que estaba ahí en la sala, muy lejos. A mi esposa que me hablaba, yo la comencé a escuchar lejos, 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 lejos. Y a verlos también muy lejos. Los podía tener frente a mi nariz, pero los veía muy lejos. Mi esposa que estaba siempre al lado, que volvió después de haber llorado, me contó. Estaba me hablaba y todo, y estaba muy cerca a mí, pero yo los veía muy lejos. Y comenzaba a ver, era un esplendor muy, muy blanco, una luz, no sé si era luz, no sé qué era como, no sé, como si uno estuviera en nubes, no sé, una vaina rara, no sé. Muy fuerte, muy brillante. Sí, como cuando uno va en un avión por las nubes blancas recién amanecer, una vaina así, pero no sé. Pero, o sea, como que... ¿Y fue un momento a otro o empezaste a ver eso mezclado con la realidad? Primo fue mezclado. Primo fue mezclado porque yo medio escuchaba a mi esposa y medio la veía y veía cada vez más blanco, por así decirlo. Entonces sí fue como eso, entre ver a mi esposa y la gente que venía, por ejemplo, llegaba sentí un momento que vino la enfermera, no sé quién era, y revisó y salió, pero como eso, como que mi esposa está acá, vi una sombra que era como ella, como que revisó algo y salió, pero cada vez era más blanco, por así decirlo. Ahí comencé como a vivir cosas, a ver cosas como de mi infancia, de mi mamá, me acordé mucho de mi mamá, de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos, como un momento, por ejemplo, vi un momento de mi mamá cuando yo era niño. ¿Lo recordabas o lo veías? ¿Qué veías? ¿Lo volvías a sentir? ¿Era como si estuvieras de nuevo allí? ¿O lo veías como si fuera una película? ¿O simplemente era un recuerdo allí? Era como entre un recuerdo y verlo como una película.
porque sentirlo no, o sea, de pronto sí sentí como el abrazo que me dio mi mamá, como que lo sentí, pero yo lo estaba era como viendo, como recordando. Recordé muchas cosas como de mi familia, de mis hijos, de pelado, que fue raro. Cuando ya me dicen, ahorita me dicen, es que usted vio su vida ahí antes de morirse. ¿Y eran cosas que tú ya tenías presentes o fueron cosas que hace rato no recordabas, que aparecieron? No apareció en un momento, o sea, no tenía presente, no hubo cosas que sí no me imaginé acordarme. Por ejemplo, que de niño con mi mamá y mis hermanos no creí verme o recordarte de esas cosas que pasaban hace mucho tiempo. Entonces sí es raro, pero pues yo hasta el momento estoy hasta ahora analizando y pensando muchas cosas que pasaron. Y entonces estabas ahí y empiezas a ver eso y empiezas a recordar. ¿Y qué pasa después? Ahí ahí pasa mucho el tiempo, hay un momento en que ya estoy, cuando ya recupero un poco de fuerzas, según lo que me cuenta mi esposa, me van a trasladar de Madrid a Bogotá y en ese momento vuelvo en sí un poco, pero sigo muy lejos, o sea, yo sigo viendo a todos a escucharlos y viéndolos muy lejos. Me acuerdo que también mi mamá y mi hermano estaban en la entrada de la clínica del Hospital de Madrid y yo los veo, pero los veo como si estuvieran allá y ellos pasaban, me dicen que pasaron muy cerca, que antes hasta casi me tocan o me dan un beso. Mi mamá estaba muy mal con mi hermano, pero pues yo los veía eran muy lejos. No saben, después ellos me cuentan que estaban llorando, que mi mamá estaba muy mal, que todo esto, pero pues yo en ese momento yo los veía y sentía las cosas que sucedían muy lejos, muy lejos. No podía decir que estoy levitando y veo todo, no. Yo los veía, yo estaba como ahí, pero los veía a ellos, era muy lejos. De ahí me trasladan a Bogotá a hacerme el cateterismo y en el recorrido para a mí se me hace En una ambulancia. Te en llevan una a ambulancia, en una ambulancia que no lleva sirenas, que porque no me puedo exaltar porque me puedo morir. una ambulancia silenciosa. Silenciosa, se escogió todos los trancones, me dice que cogió todos los trancones, no podía hacer bulla, entonces tocaba esperar. Y que fue largo el recorrido, obviamente el trayecto de Madrid a Bogotá y con los trancones, eso fue, no sé, en la noche creo, sí, en la noche, pero para mí fue muy cortico. Aquí fue como muchas horas, pero a mí fue como, o sea, yo estaba como en este proceso, esa película que estaba viendo, esos recuerdos, y todo eso me sucedía como rápido. El tiempo era distinto. El tiempo, sí, yo no asimilaba el tiempo. Yo sé que entré en la mañana, pero en la noche me hicieron el cateterismo, como en la madrugada me hicieron el cateterismo, pero para mí no era muy rápido. Para mí fue muy rápido. Yo vine a dar cuenta después de que salí del cateterismo y la cirugía que me hicieron del cateterismo En otro hospital, ya en Bogotá. en Bogotá. Yo llego a Bogotá, em, me instalan en una habitación de cuidados intensivos, me monitorean, me sacan sangre. Todo esto yo lo siento, no lo siento, lo veo muy lejos, lo escucho muy lejos, porque sigo como en un trance, no sé qué es eso. Y viene, me ubican en la habitación, le dicen a mi esposa que me van a monitorear, a ver qué pasa. Yo venía supuestamente a un cateterismo de una. Me dicen no, pues lo que le dicen a ella, que me cuenta después,
que pues estábamos normales, estábamos tranquilos, pues no nos entraron de una cirugía, sino nos iban a monitorear y saber mi estado real actual. Entonces me toman examen, me toman un electro, me toman muchas cosas para saber cómo estoy. Y el electro pues sale mal, pero no tan mal, me cuenta mi esposa. Entonces que estaban esperando resultados de la sangre y de todo eso. Entonces nos acostamos, yo quería dormir, tenía mucho sueño. Mi esposa me dice ya era como las 2 de la mañana o 1 de la mañana, no sé. Entonces yo ya tenía mucho sueño, obviamente el cuerpo pues también quería dormir. Yo le decía, ay, pero ya no me dejaba dormir. Entonces no, amor, me contaba algo, pero pues yo como que por allá. Hubo un momento en que ella no, pues la dejaron porque pues no se iba a volver a Madrid, a esa hora no había cómo devolverse. Entonces la dejaron y nos dejó quedarse conmigo. Entonces yo le dije, pues ven, arrunchas acá conmigo. Cuando estábamos hablando, y en ese momento de lo que pues me estaba pasando, que era como raro, pero yo estaba muy tranquilo, yo todo el tiempo estuve muy tranquilo, como a ver qué pasa, o sea, no tenía afán de nada, no pensaba en morirme, bueno, a menos que, excepto cuando nos dicen usted está infartado, se puede morir. Sentías una especie de tranquilidad, de paz. De tranquilidad. Y bueno, los médicos revisaron los exámenes y decidieron que había que hacer algo. Entra una enfermera rápido, prende las luces, prende todo. Dice, señor, usted está muy mal, usted se va a morir, hay que hacerlo ya o ya. ¿Usted por qué no avisó? Y pues básicamente me dijeron eso, pero pues básicamente mi esposa era la que contestaba porque yo no estaba como, o sea, yo estaba como en otro lado, yo creo. Y entonces decidieron hacer una cirugía. Mi esposa dice, no, pues nosotros venimos de Madrid, se supone que a él le iban a hacer un cateterismo, no, pero es que él está muy mal, ustedes nos debieron decir que venían ya de urgencias, no sé qué. Pues ahí estaban las historias, estaba todo, les decía a mi esposa, pues ustedes nos dijeron que quédense acá, nosotros nos quedamos acá. Entonces me trasladan de inmediato a la cirugía. De una me preparan, me iban a hacer el cateterismo por la ingle, pero pues decidieron hacerlo por el brazo derecho. Y cuando me ingresan ahí a la cirugía, eso fue rápido, o sea, fue mucho más rápido. O sea, el médico entró, vamos a hacer la cirugía, yo soy no sé quién. Comienzan a cortar, me dicen firme acá, yo firmo una hoja que uno no sabe ni qué firma en ese momento, que no tiene como conciencia. Y empiezan a hacer el cateterismo y ese blanco que yo veía se hace más profundo. Más intenso. Más intenso. A mí me dijeron que no me iban a aplicar anestesia general, sino solamente local. Entonces me pasa algo que yo veo al médico y veo las pantallas ahí como que comienzo a ver ya muy borroso y a escucharlos muy mal. A no escucharlos, o sea, escucharlos ya demasiado lejos, porque siempre escuchaba algo, siempre escuché algo, o los veía. En ese momento siento más tranquilidad, siento más cansancio. Ya después de que comenzaban a intervenirme, a hacerme cateterismo, me siento mucho más tranquilo, una paz interior mucho más tranquila. Ya no es un miedo a morirme o eso, sino un miedo más a hacer cosas que he querido hacer o que me faltan por hacer, a ver mi familia, a estar más con mi familia. Eso me llena más de miedo y de tristeza que la sensación de morirme. Yo siempre estoy muy tranquilo.
termina la cirugía, yo en un momento le digo al médico, no más, estoy muy cansado, me quiero ya dormir. El médico me dice como, no, eh, ánimo, me decía, me dijo, no sé si el médico o la enfermera, habían dos médicos, sé que habían uno más viejito que el otro. Pero yo estaba como ahí, en un momento en que me dijeron, no, ánimo, que ya falta poco. Y yo dije, no, estoy muy cansado. El médico como que grita, no sé si grita o qué, se va o alerta, no sé. Y siento como un empujón, como algo brusco, como que un movimiento brusco, Como una vibración. una vibración, algo. No sé explicarlo, la verdad. Y de ahí ya vuelvo a ver más clarito la sala donde estaba la sala de cirugía, a ver la enfermera que me estaba poniendo algo en los hombros, no sé, moviendo, no sé si ella me movió, no sé. Pero ya empieza normal a sentir más la realidad, a ver más los doctores que me están como ya terminando, no sé si cerrando, no sé. Y me dicen, no, ya pasa a cuidados intensivos. Nos fue bien, aunque tuvimos complicaciones, pero está muy bien. Y en ese momento en el que usted estaba allí, ¿cómo era el tiempo? En ese momento en el que estaba en plena cirugía, que ya nos contará qué le decían los médicos después, pero en ese momento que usted estaba ya en ese punto, ¿cómo era el tiempo? ¿Qué sensaciones tenía? ¿Era un lugar amplio, grande, hacía frío, hacía calor? Pues sentir, yo no sentía nada, o sea, yo no sé ni frío, ni calor, ni nada. Yo sentía era mucha paz, mucha tranquilidad. Eh, y el tiempo ahí, yo no veía tiempo, o sea, yo veía eso, yo no sé, no me afanaba por el tiempo, ni me afanaba si era frío, calor o algo, no me afanaba si era grande, sino estaba tranquilo. Y estar tranquilo es mucho, o sea, es que tú estés en una paz súper tranquilo, que no te falte nada, que no sabes nada, es estar como ahí. ¿Había alguna luz o algo así? Era un esplendor gigante, era como, no sé, no era un color blanco, no era una luz brillante, pero sí era una vaina muy armónica y agradable. Y en ese punto, en ese lugar, ¿había alguien o había algo? ¿O hubo un mensaje, alguien le habló? ¿O había algo así? No, 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 y pues es que hasta ahora estoy como asimilando muchas cosas de las que pasaron y no sabría decir si hubo un algo o alguien que me dijo cosas. La persona que me dijo aférrese a la vida, no sé si era una persona o era quién en verdad, porque no sé. Y hasta ahora pues sí estoy como asimilando como todo ese proceso, que es muy raro. Y bueno, pasó todo esto y pasa a cuidados intensivos. ¿Y los médicos qué le dijeron que pasó en ese momento? O sea, ¿qué le pasó a su cuerpo? ¿Qué es lo que ellos le explicaron que sucedió mientras usted estaba ahí? Pues los médicos actualmente se aterran que a mí me haya dado un infarto. Porque es muy joven. Porque soy muy joven, porque soy delgado, porque no sufro de sobrepeso, porque no tengo anomalías como en las grasas o todo este cuento. Aún sigo en exámenes de por qué pudo haber sido ese infarto, es qué puede haberlo causado o qué pasó con mi sistema, porque aún todavía falta que el corazón responda a muchas cosas que me siguen tratando. Entonces, ahí en ese momento los médicos me dicen, es muy raro su caso, pero sí estuvo muy cerquita a poderse morir. Eh, es algo curioso
que sí, que los médicos digan y que yo haya podido sobrellevar ese traslado y todo en un estado que me dicen que fue muy delicado. Y después de toda esta experiencia, ¿qué piensas acerca de la muerte? ¿Todavía tienes mucho miedo a la muerte? No, tengo más miedo a no hacer las cosas que he querido hacer, a estar con mis hijos, a verlos crecer. Eso me da más miedo. La muerte no creo tanto en que me tenga mucho miedo a morirme, sino más miedo a no hacer lo que podemos hacer estando vivos. Y hay una formación religiosa, ¿no? Hay una formación religiosa. ¿Eso después de esta experiencia se fortaleció o ya no se ve igual? ¿Hay una vida después de la muerte en el camino en el que había sido enseñado desde niño? Pues estoy asimilando, yo creo que sí hay una vida, sí hay algo después de que tú mueras, sí va a pasar algo. Pues yo lo que estoy asimilando, tengo mucha fe de que de estas segundas oportunidades, porque para mí sí es una segunda oportunidad de poder vivir, de poder hacer las cosas, de poder compartir con los que quiero compartir. Y sí le doy testigo a que Dios me dio una otra oportunidad para poder salir y hacer otras cosas. Descríbenos a todos, así en detalle, cómo era ese lugar donde había nubes, cómo era ese sitio, había suelo, pudiste verte a ti mismo, pudiste ver hacia abajo, hacia arriba, simplemente estabas allá, había algún sonido, había algo, ¿cómo era en detalle? Bueno, es complicado escribirlo porque tú no antes nunca habías visto algo así. Pero yo lo asocio mucho como cuando uno sí está en un avión que ve las nubes y el sol está apenas saliendo, que a esos brillos inmensos y a veces esas nubes tienen unos volúmenes raros. O sea, no es el plano blanco celestial como dicen por ahí, sino no, eran volúmenes de blancos, pero unos blancos muy iluminados. No veía fin, porque si no, ahorita pues yo no veía como terminaba acá, empezaba acá, o había un suelo, o había una pared, no, veía un todo muy parejo. Y veía como si mi esposa estaba acá, la dibujaba, porque no la tenía muy presente, como te digo, los veía como al fondo, como que sí, como las personas que tenían muy cerca a mí, que me decía mi esposa, "Ve, ahí estaba el médico, estaba la enfermera, estaba yo los dibujaba, como que los sombreaba, pero los veía lejos, pero sí estaban ahí. Las Cuando pasa mis recuerdos o mi vida, por así decirlo, los veo sí muy como si uno estuviera viendo una película, pero obviamente con sus visitos. ¿Era todo esto como un sueño o era más real que un sueño? Yo lo sentía como entre un sueño y una película. Porque sí tenía muchas cosas reales que me estaban pasando, pero veía estas cosas. ¿Y la luz, esa luz que estaba ahí al frente, estaba proyectada desde un solo punto? No. Abarcaba todo. Abarcaba todo, no venía como dirigida de una derecha, de un centro, de arriba, de abajo, del centro, no. Era todo muy global. Y a veces
destellaba un lado o el otro, como unos flashes de un lado y del otro. Y mucha paz. Mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. ¿Alguna vez habías experimentado una tranquilidad parecida o...? No, no, y aún más, cuando volví a mi trabajo, hace poco que volví a mi trabajo y me dicen, usted cambió, usted ya está más tranquilo, se ve más tranquilo. Pero sí, eso, lo que viví ahí fue una tranquilidad como absoluta, por así decir, una paz interna y súper agradable. Como había tanta paz, tanta tranquilidad, en algún momento uno debe pensar, me quiero quedar acá. Pues en ese momento yo lo que viví, sí, mucha tranquilidad, sí, uno diría, no, pues me quedo acá y estoy tranquilo con todo. Pero lo que te digo es que me falta, que me dolía más era la falta de ver a mis hijos crecer, de mis hijos, de mi esposa, de mi familia, de disfrutar las cosas de la vida, disfrutar las cosas, viajar, cosas que uno quisiera hacer y compartir. Eso hace que tú quieras volver, la verdad. O yo por lo menos quise volver. Y después de todo esto, aparte de esos cambios que dicen desde afuera, desde adentro hay otros cambios. Sí, sí, y la perspectiva de cómo uno ve la vida. Esto le hace a uno cambiar un poco su perspectiva, darle prioridad a qué tienes que darle prioridad, entonces le das prioridad a lo que realmente vale la pena. Y hay otras cosas que pues obviamente pasan a segunda instancia. Y si aprecias más la vida, aprecias más el tiempo, aprecias con quién compartir tu vida y cada momento. Y ese es un mensaje casi. Y me gustaría que nos contaras eso, un mensaje después de todo esto que vivo para personas que nos estén viendo en todas partes y quieran, pues, después de esa experiencia, tratar de también aprender de eso que viviste. ¿Qué mensaje les darías ahí? Que aprecien la vida, cada minuto, cada segundo, que lo aprecien, que lo disfruten con quien en verdad lo quieren disfrutar, que cada segundo es importante, cada persona que conoces es importante, cada momento es importante, hay que valorar esos momentos y apreciar la vida en sí, no, no pasar en vano cada tiempo, cada día, sino aprovecharlo y vivirlo en verdad. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Después Oscar. de la muerte.